Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 34 minutos, 12 con 34 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora de la tarde a través de la vía telemática a la legisladora Liliana Durán. Ella es parte o fue parte de esta comisión multipartidista que investigó la actuación del ahora ex legislador Eliseo Azuero, quien antes de que se proceda con su destitución decidiera presentar una carta en la que renuncia a su condición de asambleísta por la provincia de Sucumbíos. Asambleísta Durán, buenas tardes, bienvenida, le saluda Licenia Espinel. ¿Qué decir de esta carta presentada por el legislador o ex legislador hasta ahora, Eliseo Azuero? Con esto se blinda él de las repercusiones que tendría una eventual destitución por parte de la Asamblea Nacional. Licenia, un cálido saludo para usted y para todas las personas que nos acompañan a través de Pichincha Universal. Para mí siempre es grato tener posibilidad de acercarme a los micrófonos de Pichincha Universal por la apertura, por que siempre respeta la diversidad de pensamiento y sobre todo llega a los sectores populares, al pueblo en general, y es muy importante porque esta por lo menos es una de las pocas emisoras que permiten las voces diversas, y eso es saludable para el pueblo ecuatoriano. Respecto a lo que me consulta sobre la renuncia del asambleísta Azuero, yo debo mencionarle algunos elementos, mi estimada Licenia. Nosotros no somos designados por Litardo, que es presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros somos designados por el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, si un mínimo de pudor, un mínimo de decencia les queda a estos malos asambleístas, es de que por lo menos presenten la renuncia al Pleno de la Asamblea Nacional. No puede ser posible que se trabaja a través de las comisiones multipartidistas, se determinan las acciones en función de la investigación que se realiza y en función de las diferentes pruebas, especialmente documentales, que dan clara muestra de que el asambleísta Azuero ha incurrido en algunas irregularidades y que deben ser sancionadas por esa incursión en temáticas y en acciones que no le corresponde a un legislador. Se emitió el informe la semana anterior recomendando la censura y la destitución al señor Eliseo Azuero. Evidentemente no compareció, se declaró y se sometió al derecho a su silencio. Además, nosotros tuvimos que declararlo en rebeldía para proceder a las acciones de la comisión multipartidista. Y claro, evidentemente están en una misma dinámica concertada todo el grupo que está en torno a Azuero, a Mendoza y a muchos otros, incluso que llega a autoridades del Ejecutivo. Yo debo decirle que claramente se detectaron las irregularidades, por eso la comisión multipartidista presentó esta recomendación de censura y de destitución al señor Eliseo Azuero. Y claro, pero ahora, asambleísta Durán, ahora que el legislador Azuero ha presentado su renuncia, ¿qué efectos va a tener esta sugerencia hecha por la comisión multipartidista? El legislador Azuero dice bueno, va que no se el ha aprobado su accionar como legislador que esté inmerso en conductas como las que se le acusa de ofrecer, tramitar o recibir, administrar recursos del presupuesto general del Estado. También ha dicho o ha cuestionado expresamente la conformación de la comisión, por ejemplo, por el señor o el legislador Franco Romero, por el hecho de constar su nombre en la ampliación de la versión del exdirector del SECOV, René Tamayo, al igual que su presencia en esta comisión, al ser parte de la misma bancada, es decir, de la Revolución Ciudadana, a la que pertenece la legisladora denunciante. Bueno, Licenia, déjeme decirle que este es el mecanismo que se ha utilizado en el Pleno de la Asamblea Nacional, designar las comisiones multipartidistas con una persona, un asambleísta que represente a la asambleísta, en este caso asambleísta Amapola Naranjo como denunciante, o una asambleísta de la bancada a la que se pertenece el denunciado,
y un asambleísta de otra bancada que sea de alguna manera no esté vinculado en el tema, digamos, no tiene relación con la bancada. En ese sentido, pues, nos designaron en el Pleno de la Asamblea Nacional y el objetivo por el que nos designaron fue con un objetivo absolutamente claro: proceder a investigar lo denunciado. En este caso, quien denuncia, la asambleísta Amapola Naranjo, denunció estas irregularidades cometidas por el asambleísta Suero y que están enmarcadas, que están establecidas como prohibiciones tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y al mismo tiempo nos dio un mensaje claro el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo voy a hablar de la manera más sencilla para que sea de comprensión de toda la ciudadanía. Si nos dicen, ustedes concéntrense a investigar esta denuncia, a nosotros no nos han pedido que discutamos si está bien o está mal establecida la comisión, o si hay otros nombres también que están evidenciados en esta ampliación de la declaración, de la versión dada por el exdirector de la SECOP. No nos han dado otras directrices, sino exclusivamente atender la investigación en función de la denuncia presentada. Ya seguramente algún otro asambleísta presentará denuncia contra Romero o contra otros, porque el tema del reparto de hospitales no está solamente en responsabilidad de uno o dos asambleístas. Hay muchos... En la misiva, asambleísta Durán, en la misiva de renuncia de legisladora Suero, él también sugiere, o también pide, que se investigue a los legisladores Franco Romero, Washington Paredes, Raúl Tello y Freddy Alarcón, que a decir de declaraciones que él dice, el señor Azuero dice que el señor Tamayo, del SECOP, habrían gestionado cargos. ¿Usted considera que también se debería abrir una investigación en contra de estos legisladores, tomando en cuenta lo que dice Azuero? Dentro de las recomendaciones que hemos planteado y dentro de los comentarios que hemos presentado en el informe, debo indicar que el informe no es vinculante. El Pleno de la Asamblea tiene todas las facultades para acoger o para negar el informe. Sin embargo, de ello, déjeme decirle que en la versión ampliada del señor Moncayo, habla de estas personas que usted está mencionando y también habla de las autoridades del Ejecutivo, que son las corruptoras, que son las gestoras Tamayo, del reparto. ¿dice usted? ¿El señor Claro, Tamayo, usted sería conveniente de que se revise con detenimiento las versiones que están dadas y que son documentos públicos que están en la Fiscalía. Definitivamente la situación es grave, es muy grave, y yo sí creo, yo estoy de acuerdo con usted en que se tiene que investigar a todas las personas. Esta situación significa que por este reparto que se ha dado de los hospitales en el país, muchas personas murieron. Esto es un tema de genocidio. Por lo tanto, debe investigarse hasta las últimas consecuencias. No se puede quedar simplemente conformarnos con que, bueno, ya les investigaron a uno, a dos, y ya queda la situación allí. Yo creo que es necesario de que se haga una investigación esclarecedora de todo este proceso. Incluso hemos recomendado al Pleno de la Asamblea Nacional que se constituya una comisión ocasional para que se haga una investigación integral de todo lo que se está evidenciando en esta denuncia. Esperemos que el Pleno de la Asamblea Nacional acoja esta recomendación para que se llegue hasta las últimas consecuencias. No puede a pesar ser de la renuncia, sí, le escucho. Y no puede ser posible que se siga dañando la imagen de la primera función del Estado, que es la función legislativa, por malos miembros, malas personas que han llegado al seno de la Asamblea Nacional, incluso burlándose del favor popular que han confiado con su voto para que lleguen y representen a sus provincias o representen al país
y definitivamente estemos viviendo este tipo de situaciones. Yo sí una creo vez que el legislador ha renunciado, asambleísta. asambleísta Durán, una vez que el legislador Eliseo Azor ha presentado su renuncia, ¿qué efectos políticos, qué efectos legales va a tener el hecho de que la Asamblea eventualmente lo destituya en caso de que se convoque ya al Pleno y se analice el informe que Bueno, ustedes han esperemos que el presentado? señor Litardo convoque, porque ahí también tenemos un problema grave, que el señor Litardo, como presidente de la Asamblea Nacional, son esta gente que está siendo denunciada, es parte del equipo de gobernabilidad que él mostró en la Asamblea Nacional. Entonces, yo sí quisiera públicamente hacerle una cálida invitación al presidente de la Asamblea Nacional, a César Litardo, que tome cartas en el asunto y que ya no siga en una actitud cómplice, tapando el sol con un dedo. Es necesario de que él permita y facilite juicios políticos, permita y facilite las investigaciones pertinentes para que decirle al país cuál es la realidad y qué es lo que ha pasado. Tenemos ese problema, tenemos casos de asambleístas, de legisladores que han hecho uso abusivo de su poder y se han hecho acreedores incluso a carnets de discapacidades, siendo que esa política pública de la emisión de los carnets de discapacidades han sido dados en el gobierno de la Revolución Ciudadana, debo decirlo, con la finalidad de facilitar el camino de las personas de diversas capacidades o de discapacidades que necesitan acceder a mejores atenciones de salud, atenciones frecuentes y varios elementos que les permita tener mejores condiciones de vida. A mí me parece que lo más triste es haber evidenciado en plena emergencia sanitaria cómo gente que llega con el favor popular a espacios de toma de decisiones se tomen el poder y abusen de ese poder para beneficio particular. Eso realmente debe ser sancionado desde cualquier punto de vista. ¿Qué procedimientos se debe seguir para que la renuncia presentada por el legislador Acero se efectivice en la Asamblea? Bueno, yo entiendo que el señor Litardo tiene que convocar al Pleno. Yo aspiraba, la verdad, tenía plena confianza y casi certeza de que para esta sesión de Pleno que va a ser esta tarde, él ya iba a incorporar el informe, el análisis del informe de la Comisión Multipartidista. Pero evidentemente ahí hay un concierto medio extraño que limita la posibilidad de la acción fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Fíjese usted que venimos insistiendo ya desde mucho tiempo atrás, ya mucho más de un año, insistiendo a juicios políticos. Hay pendientes juicios políticos, 5 juicios políticos contra una sola autoridad que es el ministro de Economía y Finanzas. Pero es intocable el señor. Lo protegen y lo cuidan, es decir, y de esa manera se convierten en cómplices de las acciones de estos malos funcionarios. Ahora, el Consejo Administrativo de la Legislatura ha anunciado que se dio paso, se aprobó, se calificó este inicio a juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el mismo día que ella señala que está dispuesta a comparecer en la Asamblea las veces que sean necesarias. ¿Es pura coincidencia? Qué chiste. Ahora resulta que las ministras, los ministros dicen, no sea malito, ahora sí de paso a mi juicio político. Y ya lo tuvimos represado tantos meses, ahora sí de paso. Realmente es una burla lo que están haciendo al país. Yo creo que una clara demostración de que existe voluntad política para los juicios políticos y para permitir la fiscalización en la función legislativa, deberían empezar, está en el segundo punto del orden del día, deberíamos empezar reestructurando la comisión de fiscalización. ¿Cómo puede ser posible que tratemos de sostener una comisión de fiscalización en donde están los propios involucrados? ¿Qué calidad moral tienen para procesar un juicio político a una autoridad si la situación está totalmente controlada en la comisión de fiscalización? Entonces, ¿Usted cree que eso puede facilitar que el caso quede en la nada? ¿Cree que si no se cambia la conformación de la comisión de fiscalización, el caso puede quedar en nada? No tenemos certeza. Ahora, en la tarde, vamos a ver. Si es que logramos la reestructura de la comisión de fiscalización y que se lo haga de manera ética, transparente,
vamos a procesar los juicios políticos. Y ahí veamos qué es lo que pasa, porque no es que podemos nosotros anticipar criterio y decir, bueno, sí pasó tal cosa o sí vamos a lograr tal resultado, sino que tiene que darse el proceso correspondiente, fundamentarse en función de quién plantea el juicio político contra la ministra, y la ministra también tendrá su espacio para que presente sus descargos pertinentes, y ahí se tendrá que poner en una balanza para poder analizar los cargos y los descargos, y en función de eso, pues, que la comisión de manera ética, transparente, tome las mejores decisiones, y eso lo procesen al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero todo depende de que se reestructure la Comisión de Fiscalización. Entonces, no simplemente será otra cortina de humo nada más. Ahora, le han dado 15 días más del calce impuesto, 15 días más para aprobar eventualmente un procesamiento o una interpelación al ministro de Economía, Richard Martínez, supuestamente porque está ahora en las tareas de la renegociación de la deuda y en la consecución de créditos con organismos multilaterales, con organismos internacionales. ¿Usted cree que hay los suficientes elementos para procesar políticamente al señor Martínez? Hay 5 juicios políticos contra Martínez. 5 juicios políticos de diferentes bancadas, de diferentes asambleístas. No es solamente de una sola bancada. Hay 5 juicios políticos. Y precisamente una de las razones que yo entiendo que es por el incumplimiento de funciones del ministro, a él lo único que lo tienen es como agente funcionario del Fondo Monetario Internacional. A mí me parece grave que el presidente de la Asamblea Nacional no proceda a calificar los juicios contra Martínez, porque está esperando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Realmente es una vergüenza. Si es que eso es así y están esperando las últimas negociaciones, realmente quieren que nos terminen de aniquilar la economía en el Ecuador, y de ahí sí para los juicios políticos. Por favor, debe haber un poco más de sensibilidad frente a lo que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Este ministro no paga sueldos. Hay maestros y maestras que están meses sin sueldos. Hay muchos funcionarios del sector público que están impagos y están esperando que el señor haga otra negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la pretensión? ¿Por qué no salen y dan un mensaje claro y dicen la verdad al pueblo ecuatoriano? Todo dinero que ingresa a los 10 minutos está saliendo a los paraísos fiscales. Están atropellando los derechos de todo el pueblo ecuatoriano, están saqueando el país, y no podemos seguir permitiendo que desde la función legislativa, que tiene la obligación de fiscalizar, le demos 15 días más para que termine la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Perdóneme, pero es una burla al pueblo ecuatoriano. Le queremos agradecer a asambleísta Durán por su presencia vía telemática en nuestra emisión de noticias. Gracias a la asambleísta Liliana Durán, del bloque de la Revolución Ciudadana, integrante de la comisión multipartidista que investigó el accionar del legislador Eliseo Asuero, quien ha presentado en las últimas horas su renuncia a la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta Durán. A usted, Licenia, y un abrazo para todas las personas que nos acompañaron a través de esta entrevista. En Punto Noticias, la noticia vive.